Buenas noches a todos. Un gusto volver a verles. Unos cuantos, tengo una buena pantalla con unos cuantos. Hoy vamos a comenzar con un libro hermosísimo, como es el libro de Josué. Josué, aquel sucesor de Moisés. Es una historia maravillosa porque tiene mucho que ver con la fidelidad de Dios para con su pueblo. Dios había hecho una promesa muchos siglos atrás, para ponernos un poco en contexto y por personas que tal vez nos visitan y no conocen la historia, de qué trata esto. Dios había hecho casi por siglos atrás una promesa a un hombre, se llamaba Abraham. Y esa promesa, ¿cuál era? Abraham no tenía un lugar propio y él le dijo Dios que le iba a dar toda una tierra para él y para su familia, para toda su descendencia. Bueno, el tiempo pasó, esta promesa Abraham se la transmite al hijo, a Isaac, el tiempo sigue pasando sin que eso ocurra, Isaac la transmite a Jacob, a Esaú, diciéndoles lo que iba a pasar, Jacob transmite la promesa, así de una generación a otra, pero los años pasaron y bueno, todavía esa tierra no estaba. El contexto inmediato es que en un momento llegan, siglos después, a estar esclavos en la tierra de Egipto. El pueblo de Israel termina estando esclavo en la tierra de Egipto y dice que, bueno, allí estuvieron en servidumbre, trabajos y el clamor de ellos subió a la presencia de Dios. Y Dios se acordó de ellos y levantó un hombre sin igual, se llamaba Moisés, un hombre muy conocido en el pueblo judío, obviamente es toda una personalidad. Este hombre es llamado por Dios en medio del desierto. Él cuidaba unas ovejas y cuidando esas ovejas en un arbusto encendido, en una zarza, la voz de Dios que lo llama Moisés para sacar el pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. La historia es apasionante, se encuentra en el libro de Éxodo y yo no lo puedo leer ahora. Estoy contando un poco cuál es el contexto de esto, ¿no? Así que bueno, la historia de la salida de Egipto y cruzan el Mar Rojo y salen ¿dónde? Salen al desierto. Y en el desierto pasan 40 años, no porque la distancia fuese larga, sino porque Dios se disgustó con el pueblo por su incredulidad y los hizo caminar y vagar en círculos por el desierto 40 años, hasta que toda una generación que había hablado con incredulidad de las promesas de Dios y se había quejado, quedase postrada en el desierto. Y solamente los menores de 20 años abajo, ellos iban a entrar en la tierra. Bueno, esta es la historia. La historia termina con la muerte de Moisés de este lado del río Jordán, porque la tierra prometida se encontraba del otro lado. Y este hombre que caminó 40 años con el pueblo de Dios, que padeció lo que muchos de nosotros sabemos, que padeció él conduciendo el pueblo, bueno, no puede entrar allí en la tierra por una situación que nosotros diríamos menor, pero hay cosas que para nosotros son menores y para Dios son mayores, y Dios no permitió por esto que Moisés entrase en esa tierra que decía Dios fluye leche y miel, una cosa maravillosa. Y bueno, entonces allí en la tierra, en el desierto, muere Moisés. Y bueno, al morir Moisés, comienza el versículo 1 y 2 de Josué, vamos a leer nada más que esto, ¿no? Dice capítulo 1 de Josué, verso 1 y 2, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Bueno, acá va a entrar en escena otro hombre, Josué, elegido por Dios. Le habló a él. Los que conocen la historia saben que tanto Josué como Caleb, un compañero de él, los dos habían sido hombres de fe y los dos lograron pasar los años y llegar al borde de la tierra, los demás murieron. Tal vez alguien se pregunte por qué Josué sí y Caleb no. No sería tan bueno como Josué. Bueno, no lo sabemos. Tiene que ver con las elecciones de Dios. En otro momento, Dios elige a Jacob en lugar de Saúl, su hermano, para a través de Jacob tener toda una descendencia. ¿Y por qué será? Y bueno, hermano, porque Dios es soberano y dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. No hay una explicación. Moisés mismo era un hombre con limitaciones físicas en el habla y demás, y Dios lo escoge
tal como es. Y bueno, y así a lo largo de la Biblia Dios va escogiendo hombres y mujeres para distintas tareas que Él tiene. ¿De qué forma? De una forma soberana. Pablo dice que lo escogió a Él, siendo el más pequeño de todos los apóstoles. Dios puso la vida en ese hombre y ese hombre escribió gran parte del Nuevo Testamento que nosotros leemos con tanta avidez. Así que Dios lo anoticia a Josué. Josué, un nombre hermoso, es la base del nombre del Señor Jesús, significa Salvador. A este hombre Josué diciéndole, mi siervo Moisés ha muerto. Qué hermoso, ¿no? Qué noticia. Porque Moisés era el hombre de la experiencia. Moisés había caminado 40 años en el desierto y había cruzado el Mar Rojo en seco por un milagro de Dios. Y ahora había que cruzar el Jordán, un río por momentos caudaloso. ¿Y quién es el experimentado? Y el experimentado es es Moisés. Pero Dios lo llevó a Moisés de este lado. Y le encomienda a Josué esta tarea. Mi siervo Moisés ha muerto. Hace muchísimos años, decía un predicador leyendo este pasaje, mi siervo Moisés ha muerto, yo no. A veces pensamos que las cosas terminan en un hombre, no debiera ser así. El Señor de la obra es el Señor, Dios. Y va cambiando los instrumentos que utiliza. El tiempo de Moisés se había cumplido, 120 años. Dios determinó que quedase de este lado del Jordán. Y Dios llama a este hombre, Josué. ¿Y por qué no Caleb? No sabemos. ¿Por qué no otro? Bueno, no sabemos, hermano. Con sus debilidades como todas las personas. Bien. ¿Y qué le dice? Tenés que cruzar el Jordán. Tenés que completar la obra que yo empecé con Moisés. Por eso Josué es el sucesor. Se le llama el sucesor que no tuvo sucesor. A la muerte de Josué, a los 110 años, no tuvo quien continúe esa tarea. Pero él es el sucesor de Moisés. Y Dios lo llama a terminar esta promesa hecha hace siglos. Muchas generaciones murieron sin ver realizada la promesa de entrar en la tierra, muchas. Y en Egipto 400 años. Son 20 generaciones que quedaron esperando ese momento. Tal vez así como nosotros esperamos la venida del Señor. Algunos dicen 2000 años, ¿cuántas generaciones pasaron esperando que el Señor venga? Y bueno, hermanos, hoy nos toca a nosotros la expectativa de ver si el Señor realmente viene en este tiempo conforme nos prometió o lo hará más adelante. Lo cierto es que ahora están al borde del Jordán. Van a cruzar ese último límite ya para entrar en la tierra que Dios les va a dar. Bueno, mis hermanos, hasta acá diríamos todo bien. ¿Quién es un poco Josué? Josué es un hombre fiel, tiene esta característica, es un hombre fiel. La palabra de Dios dice, esto encarga a hombres fieles, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. La gran condición del siervo de Dios no es ser brillante, es ser fiel. No es cuánto sepa, cuánto no sepa, pasa por la fidelidad, por un corazón fiel que está pegado al Señor y está pegado a su pueblo. ¿Y dónde lo dice? Yo voy a dar la cita, después no, ustedes si quieren la buscan. Éxodo 33:11 dice que Josué, estando todavía allá en el desierto, no se apartaba del tabernáculo. Josué, en los días de su juventud, no se apartaba del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Como una especie de tienda, diríamos nosotros, una carpa estructural, tal vez, y alrededor de él estaban las distintas tribus de Israel. Pero este Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Hermano, el tabernáculo era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios, la gloria de Dios habitaba en ese lugar. Bueno, y él no se apartaba de ahí. Entonces, es un hombre fiel, apegado al Señor, fiel al Señor. Esto te encargo, hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Ese es el gran requisito de un siervo de Dios. Y el hombre ahí está en la presencia de Dios, está muy cerca de Dios. No se separaba del tabernáculo, pero a la vez está cerca del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está alrededor. Es un hombre fiel para con Dios y para con el pueblo de Dios. Muchas veces se pregunta, aquello tan viejo, ¿no? Si todos los que se congregan siempre están sanos o no. Bueno, no se sabe. Es posible que sí, es posible que no, que a lo mejor sea alguien religioso que va siempre y su corazón esté en otro lado. Pero como dice Fernando de Gans muchas veces,
no sé si todos los que se congregan siempre regularmente, todos están cerca. Lo que sí es cierto es que no se congrega casi nunca está lejos, eso es cierto. Bueno, este hombre se apegaba. Decía el rey David años más tarde, una cosa le pedía al Señor, yo voy a buscar esto, que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida. Un hombre apegado a la persona del Señor, un hombre apegado al pueblo de Dios. Y este es el hombre que Dios va a utilizar, un hombre fiel. Básicamente eso. ¿Qué otra cosa se dice de él? Dice el texto que acabamos de leer, que era servidor de Moisés, era el ayudante de Moisés, como se suele decir a veces, el que le llevaba la valija, ¿no? Ahí va el guitarrista maravilloso y atrás va el que lleva la valija con la guitarra. ¿Qué es lo que hacía Josué? Bueno, era el asistente de Moisés, caminaba con Moisés, lo acompañaba a los distintos lugares, el gran siervo de Dios, Moisés, y evidentemente aprendió junto a él. Así como Priscila y Aquila estuvieron con Pablo mucho tiempo y aprendieron de Pablo. Hermano, el oficio, en este caso del liderazgo y demás, se aprende al lado de aquellos que son más viejos, que ya hicieron el camino. La palabra de Dios dice que el joven Samuel servía a Dios en presencia de Elí, el sacerdote viejo. No, si bien los institutos nos ayudan con los conocimientos y demás, la formación en la tarea de aquellos que van a continuar adelante en el liderazgo del pueblo de Dios es formarse al lado de alguien que conoce el camino. Por muchos años Josué caminó cerca de Moisés. Por muchos años Eliseo, el profeta, caminó cerca de Elías. Por 3 años los discípulos caminaron cerca del Señor. Y hermano, así es como se aprende, no hay una escuela de esto. Alguna vez hablamos de liderazgo y dice, ¿cuál es la primera condición del líder? Estar, hermano, estar. Si alguno de nosotros tiene una responsabilidad en la casa de Dios, tiene que estar. Tenga servicio o no tenga servicio. Con el apego que este hombre tenía por el tabernáculo, no se apartaba ni de Dios ni de su pueblo. La primera característica de un líder es que sea fiel y la otra que esté disponible, que esté. Aun cuando no tiene que hacer tal o cual cosa, que esté presente. ¿Por qué? Porque allí está el pueblo de Dios reunido. Y si Dios está allí, ese hombre, esa mujer quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios está donde están los hermanos juntos y envía bendición y vida eterna. Bueno, este hombre está apegado, este hombre es un hombre de fe y es el servidor de Moisés. Ahí lo vamos a encontrar al lado de él, aprendiendo, haciendo ya una tarea, aunque el responsable obviamente es Moisés. Hay otra característica muy hermosa en él, es un hombre fiel, es un hombre que está aprendiendo, se está formando por muchos años al lado de un gran siervo de Dios. Y es un hombre de fe. Ahí en Números, les dejo la cita, 14, 8 y 9. Bueno, antes de entrar en la tierra, había dudas, muchos decían es una tierra de gigantes que traga a los hombres. Claro, realmente la tierra en la que iban a entrar, la tierra de Canaán, no estaba vacía, estaba habitada por cananeos, distintas tribus y algunas muy peligrosas, había entre ellos algunos gigantes. A la vez la tierra era maravillosa, pero estaba ocupada. Se parece mucho a la vida cristiana. Cuando nosotros entramos en la vida cristiana, entramos a conquistar un territorio enemigo. Y los enemigos, como dice el himno, son muy poderosos, pero normalmente, hermano, son 3, como mencionamos siempre, ¿no? El diablo, el enemigo de nuestras almas, que va a hacer lo imposible por detener la obra de Dios. Ese es el gran ministerio del diablo. Si fuese por él, la borraría sobre la faz de la tierra. Como no puede, se contenta con frenarla. Va a hacer lo imposible para que la obra de Dios frene, para que no avance. Bueno, ahí está este hombre de fe. Muchos dudaban, entonces Moisés manda a 12 a que exploren esa tierra, para que traigan un informe. Moisés también era un estratega que se había formado a su vez en Egipto, y era un hombre conocedor y un hombre de la guerra. Bueno, lo manda a inspeccionar. Y esos 12 fueron, y los 12 volvieron. Pero de los 12 solamente 2 tenían un informe favorable. Los otros 10 dijeron, la tierra es maravillosa, hay una fruta maravillosa, ya no es el desierto, vamos a poder plantar y vamos a poder cosechar y vamos a comer y ahí nos vamos a establecer, ya no iban a estar errantes en el desierto. Sí, pero hay unos gigantes enormes
Y eso fue lo que a muchos dijo, mejor no vayamos porque nos van a matar. Sencillamente. Dios les había dicho que iban a ir a esa tierra. Ellos dijeron, no, mejor no porque nos van a matar. Lo que vimos son gigantes, es desigual. Y solamente 2 personas dijeron, Dios está con nosotros y los vamos a comer como pan. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Por eso decía antes, ¿por qué Josué sí, Caleb no, si los 2 fueron personas de fe? Los 2 le dijeron a Moisés y a los demás, nosotros vimos la tierra. No, no tengan miedo, Dios está con nosotros y los vamos a comer como pan. Bueno, pero la mayoría tuvo ese temor. Un hombre de fe tiene que ser un hombre fiel, o una mujer, cuando digo un hombre lo digo en forma genérica, ¿no? El hombre fiel a quien se le pueda encomendar la tarea, un hombre que está cerca de la presencia de Dios, que no se aparta del tabernáculo ni de la casa de Dios, un hombre o una mujer formado al lado de alguien. Se suele decir que Pablo, lo dice el texto, ¿no? Fue formado a los pies de Gamaliel, un sabio griego de aquella época, había aprendido toda la cultura griega, pero dicen otros que su gran maestro también fue Esteban. En la hora de apedrearlo a Esteban, como lo apedrearon, Saulo, que todavía no era Pablo, no se había convertido, estaba allí en medio de ellos y vio cómo muere un siervo de Dios. Esteban fue el gran maestro es el Señor, hermano, dicho con minúscula para Pablo. Gamaliel le enseñó un montón de cosas de la cultura griega. Esteban le enseñó cómo muere un siervo de Dios. Y dice que abrió los ojos y le pidió al Señor que no les tomase en cuenta ese pecado, así como había orado el Señor. Bueno, es fiel, está pegado, es un hombre de fe. Hermano, hoy pensaba, si nosotros confiásemos en la mitad o en la cuarta parte de las cosas que creemos, nuestra vida sería totalmente distinta. Son muchas las veces, hermano, yo tengo que pedir perdón al Señor. De hecho, el Señor le reprochó la incredulidad a los discípulos. Hombres de poca fe, les dijo, más de una vez. Pero sí lo sé, pero no me animo. Una cosa es creer, otra cosa es confiar. Son 2 cosas totalmente distintas. Muchos de nosotros, a través de tantos años, conocemos prácticamente todas las promesas de Dios. Ahora nos apoyamos, yo por lo menos no, hermano. Muchas veces veo y hay que pedirle al Señor perdón por la incredulidad. Sabemos que Dios es Salvador, sabemos que Dios es fiel, sin embargo estamos llenos de ansiedad, estamos llenos de temor, no sabemos para dónde salir corriendo. Y si el Señor se apersonara en ese momento, me diría, hombre de poca fe, si yo te dije que iba a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Es un problema que tenemos los creyentes incrédulos. No es de todos la fe, dice la palabra de Dios. Hubo en la historia grandes cristianos, hombres de fe. Dios los utilizó muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Así como Abraham dice, le creyó a Dios. Ese fue el gran secreto de Abraham. Le creyó a Dios. Pablo decía, creí, por lo cual hablé. Y más tarde decía, yo sé en quién confié, hablando del Señor Jesús. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No tengo miedo, yo sé en quién he confiado. Y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por lo tanto, este hombre iba adelante en medio de adversidades, de problemas, de conflictos, porque él tenía que llegar a Roma donde el Señor lo había enviado. Yo sé en quién he confiado, decía. No es que he creído, he confiado. Me he embarcado en el plan de Dios, porque yo confío, como dijo en otro momento, que será así como se me ha dicho. Esa palabra la dijo en un naufragio terrible donde se rompió la nave. Yo confío en que será así como se me ha dicho. Hombres de fe, mujeres de fe. No hace falta, hermano, ser talentoso, ser predicador. No hace falta nada. Hace falta que sea fiel y que sea una persona de fe, que le creamos a Dios. Hermano, yo se lo confieso desde lo personal. A veces cuando finalmente las cosas salen como Dios dijo, le tengo que pedir perdón porque realmente no lo creí y me comporté de otra manera. ¿Por qué? Porque no lo creí, no lo confié. Si no hubiese tenido otra actitud. Bueno, él era un hombre de fe y ya vamos para terminar.
cruzó el Jordán con el pueblo de Dios. Bueno, ya Moisés había muerto. Él dio las instrucciones, que se preparasen porque iban a cruzar a esta tierra llena de enemigos, difícil, no estaba vacía. Dios le daba la tierra, pero había que trabajarla. Dios nos da una vida cristiana, sí, pero hermano, hay que luchar mucho en la vida cristiana, contra huestes espirituales de maldad, contra una cultura mundana que nos es contraria, y finalmente con nuestra propia pobreza que está siempre delante nuestro. Decía David, mi pecado está siempre delante de mí. Decía Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo. Él me librará de este cuerpo de muerte. Pero yo sé que en mí no mora el bien, porque el querer el bien está, pero el alcanzarlo no. Así que, reconociendo esto, hay mucho que luchar, hermano. A veces pensamos inconscientemente que nunca vamos a tener problemas. Está en el inconsciente, no está en el consciente. Esperamos que sea un mar de aceite. Y no, hermano, a veces es un mar de aceite y a veces las olas tiran a tapar el barco. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, van a tener problemas. Nosotros inconscientemente, lo vuelvo a decir, reclamamos, no, Señor, la paz. Como se dice, la calma chicha, que quiere decir cuando es un espejo de agua. Hermano, nadie nos prometió eso. El Señor dijo, si el mundo los aborrece, cosa que ocurrió, sepa que a mí me aborreció primero. Canaán, la vida cristiana, no es el cielo, está llena de enemigos y hay que luchar. Bueno, este hombre cruzó con el pueblo y peleó las batallas. Es el libro de las conquistas, el libro de Josué. Peleó las batallas, grandes desafíos. ¿Cuál fue el primero? Jericó. Piensen ustedes, un pueblo que sale del desierto. Militarmente no tienen nada. No tienen armas. Tenían unas bocinas los sacerdotes. ¿Cuál es el primer objetivo? Jericó. Bueno, ahora dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice el texto. Jericó tenía unos muros tan anchos que vivía gente sobre el muro, como Rahab, y también pasaba un carro por arriba del muro, para ver el ancho que tenían estos muros. Era inexpugnable, como se suele decir. No había cómo entrarle, dirían hoy los chicos jóvenes, no había cómo entrarle. ¿Y cómo van a entrar? Bueno, Dios les da un plan y dice que una vez por día le van a dar una vuelta alrededor a la ciudad. Una vez por día. Y van a ir con los sacerdotes tocando las trompetas. No tienen armas, tienen trompetas. Es el ejército de Dios, es distinto, ¿no? Una vuelta todos los días. Y el séptimo día le van a dar 7 vueltas. El sexto día le van a dar 7 vueltas. En total, 13 vueltas. Dice, ¿por qué? Qué locura. ¿A quién se le ocurrió esto? Porque de arriba del muro tiraban piedras, flechas, tiraban de todo. Y Dios les dice que lo tienen que hacer así. Por eso, hermano, para entender los planes de Dios o poder servirle, hay que tener mucha fe, mucha confianza en que Él va adelante, sabe lo que hace y sabe lo que dice. Porque yo no me hubiese acercado nunca al muro de Jericó, todavía estaríamos discutiendo con el Señor. No, Señor, cerca del muro tiran flechas, tiran piedras, tiran de todo. Dios dijo todos los días una vuelta. Y el último día 7 vueltas y van a hacer sonar las bocinas, las cornetas que llevaban. ¿Y qué fue lo que pasó? Cayeron los muros de Jericó. Esos muros tan anchos cayeron hacia adentro y el pueblo pasó sobre ellos a la conquista de Jericó, que estaban aterrados. Cuando sonaron las bocinas y el pueblo gritó, los muros cayeron. ¿Habrá sido la potencia de la bocina o del grito? No, el libro de Hebreos aclara que los muros cayeron por la fe. Por haber creído ese plan, con toda reverencia lo digo, ese plan loco de Dios. Un plan loco. Los van a matar. Cuando se dirigían para cruzar el Jordán no paraba el agua, no paraba el agua. Y dice, pero vas a cruzar y te va a llevar la corriente. Dios dijo, cuando los sacerdotes que van adelante pongan la planta del pie en el agua va a parar. Y bueno, ahí va Josué, iba el arca y todo el pueblo atrás, a cruzar un río caudaloso. Los va a arrastrar a todos. Bueno, cuando los sacerdotes pusieron la planta del pie en el río, el agua paró. Como alguna vez paró el Mar Rojo y cruzaron en seco.
Hermano, qué planes maravillosos los planes de Dios. Cómo quisiera confiar cuando Él me pone algo por delante y no llenarme de miedo, decir, son gigantes, nos van a matar, Señor, el agua nos va a arrastrar, Señor, de arriba de la pared nos van a tirar de todo, nos van a matar a todos. Dios dice, hacelo. Hacelo. Siempre recuerdo cuando Moisés, aquel mentor de Josué, Dios lo llamó para que vaya a decirle al faraón, decirle que deje ir a mi pueblo. Un esclavo que no tenía nada. Y le dijo, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Una vara, la vara con la que apacentaba. Bueno, dice, tirarla en la tierra. Y cuando la tiró en la tierra se transformó en culebra. Un pedazo de palo cobró vida. Y dice que Moisés escapaba de la serpiente. Escapaba de la serpiente. Lo referí varias veces a lo largo de los años. ¿Y cómo se solucionó? Dios le dijo, tomala por la cola a la serpiente. Si alguno ha visto alguna vez una documental, verá que inmovilizan a la serpiente con una especie de U acá en la cabeza. Porque si alguien la agarra por la cola, automáticamente la serpiente le va a clavar los dientes acá en la yugular. No se agarran las serpientes por la cola. Estaríamos discutiendo con el Señor. Señor, no se agarran así las serpientes. La serpiente hay que agarrarla y darle vuelta. ¿Hasta cuándo? Hasta que hizo lo que Dios le dijo. Agarró la serpiente por la cola y la serpiente se transformó en vara. Estas historias a mí me apasionan, pero me vuelvo a sentir mal cada vez que no puedo confiar y me gana el temor. Porque somos personas, hermanos, y nos gana el temor muchas veces. Le ganó el temor a los discípulos. Bueno, no estamos nosotros exentos, pero qué hermoso es cuando por la gracia de Dios lo podemos confiar y lo podemos vivir. Otra frase dice que la fe convierte la promesa en profecía. La fe convierte la promesa en profecía, algo que se va a cumplir inexorablemente. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Así que bueno, ahí están alrededor de Jericó, peleando las batallas, con triunfos, con algunas derrotas que tuvieron también. Pero es un hombre que, como Pablo podía decir, peleé la batalla, corrí la carrera, vaya si lo hizo Pablo, y guardé la fe. Y esto también le pasa a Josué. Y lo último, hermano, en el capítulo 24, que es el último capítulo del libro, ya Josué tiene más o menos 100 años, murió a los 110. Supongamos que tiene 100 años. Ya es un hombre mayor. Todo el tiempo del desierto. Bueno, todo el tiempo en la conquista de la tierra, repartir la tierra. Bueno, un trabajo agotador. ¿Qué dijo este hombre a los 100 años? Juntó al pueblo de Dios y lo desafió espiritualmente. Escojan hoy a quién servir. Si quieren servir a los dioses que adoraron sus padres al otro lado del río, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué desafío tan grande. Moisés había desafiado al pueblo también. A veces necesitamos, el pueblo de Dios, ser desafiados. Moisés dijo, les puse delante la vida y la muerte. Ya estaba muy viejo también. Se estaba despidiendo. Elijan la vida para que vivan ustedes y los hijos. Es una elección. Cada uno elige la clase de cristiano que quiere ser, hermano. Tenemos que elegir. No se puede esto y aquello. Tenemos que elegir. Yo le puse delante la vida y la muerte. Elijan la vida. Dice el sucesor, Josué, muchos años después. Si ustedes quieren servir a los dioses que sirvieron los padres de ustedes al otro lado de la tierra, hagan como quieran. Yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Qué edad tenés, Josué? 100, ponele. ¿Saben qué es lo que recojo siempre de este último pasaje? Que no estaba arrepentido. No estaba arrepentido de haber servido a Dios, de haber pasado tantas cosas. En el desierto, 40 años con Moisés, con un pueblo incrédulo, del cual se salvó Josué, Caleb y los menores de 20 años. Obviamente, y Moisés que quedó del otro lado. ¿Cuántas cosas pasó? ¿Cuánto cansancio? Pasan los años, se acumula el cansancio. También nos ponemos viejos, la resistencia no es la misma del principio. Pero este hombre a los 100 años, como su amigo Caleb cuando tenía 85, cuando empezaron a repartir la tierra, dijo, yo quiero aquel monte. Había gigantes. Estoy tan entero como cuando salimos de la tierra. Acordate que Moisés nos lo prometió. 85 tenía. Y Josué a los 100 desafía al pueblo y le dice, yo y mi casa vamos a servir a Dios. No está arrepentido, no está arrepentido. Valió la pena, invirtió bien la vida,
La invirtió bien, hermano. La vida que no se invierte en Dios es una vida perdida, es una vida fracasada. Si al final de la carrera vamos a tener en la mano lo que tiene el resto de los mortales, hermano, no tenemos nada. A mí me gusta mucho la frase porque resume muchas cosas. Alguien dijo una vez, hermano, contemos la vida en hechos, no en años, que el año la cuenta el vecino y no le pasa nada. Contar la vida en hechos, poderosos de la mano de Dios, hechos de la gracia de Dios. Los testigos de Hebreos 11 son testigos de la gracia que Dios da, de que es posible. Hermano, y yo te lo digo a vos y en esta noche me lo digo a mí, que también me voy poniendo viejo, que también estoy cansado, como muchos de mis hermanos, estamos cansados. Acá hay un hombre de 100 años que nos desafía hoy a todos y nos dice, mire, pueden hacer como quieran. El Señor Jesús alguna vez le dijo a los suyos, porque algunos ya iban abandonando, y le dijo a los discípulos si se querían ir ellos también. Dios no obliga a nadie. Y este hombre de Dios le dice esto al pueblo. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. No estoy arrepentido. Mira, hermano, yo era muy jovencito cuando conocí a Cristo, por la gracia de Dios. 22 años me permitió el Señor conocerle y salvar la vida. Si no, ya lo hubiese perdido, la física y la otra también. No sé, porque era muy jovencito, pero Dios puso un deseo en mi corazón. No quiero ser un viejo arrepentido. No quiero ser un viejo arrepentido. A lo largo de los años escuché un montón de cristianos arrepentidos. Uy, hermano, si hubiese aprovechado esto, aquello y lo otro, y hoy no tiene nada. No tiene ni lo espiritual, a veces no tiene ni lo material. Un fracaso en la mano. Y ya es viejo. Y cuando se es viejo uno no puede volver atrás. Ese es el problema. No se puede volver el tiempo atrás. Por eso que tenemos que aprovechar bien el tiempo, como dice la Escritura, porque los días son malos. Hermano, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? Lo mismo que tu vecino. Al final de la carrera lo que vas a tener son más años, más achaques y los mismos logros que tu vecino. Tenemos un montón de cristianos así. Estos no son los cristianos que conquistan Jericó. No, hermano, no. Que Dios me hace soñar con los ojos abiertos. Me encanta ver la fidelidad de Dios con su pueblo, con planes, dicho con reverencia, locos. Una locura rodear Jericó. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Hermano, le decía el otro día el Señor a Natanael, vos te sorprendiste porque yo te dije que vos sos Natanael cuando estabas abajo del árbol. Cosas mayores que estas vas a ver. El tema es si lo confiamos o si lo creemos. Con creerlo no alcanza. Es necesario confiarlo. Decir, Señor, lo creo, lo acepto y me embarco. En lo que Dios te haya llamado, a todos no nos llamó a hacer lo mismo, pero en lo que Dios te haya llamado, embarcarse. Hermano, los años pasan rapidísimo. Dice el Salmo 90, acabamos los años como un pensamiento. Como un pensamiento. Hoy a mis 61, mi vida se resume en algunos pensamientos, algunos recuerdos que tengo en la cabeza. ¿Qué fue la vida? Y un montón de imágenes que tengo en la cabeza. Acabamos los años como un pensamiento y pronto nos llaman y volamos. A los jóvenes, hermanos, no sean viejos arrepentidos. Era muy jovencito, estaba haciendo las primeras armas en la entrega de la palabra de Dios. Y bueno, aquel que fuera de gran bendición en mi vida, que fue Oscar Rizo, algunos lo conocieron, yo le llevaba la valija a Oscar Rizo y en esa época manejaba. Y lo llevaba a él. Y me dice, mira, no voy a poder ir a este lugar, reemplazame. Y llegó a una iglesia muy chiquita y se ve que llegué un poquito antes por las dudas y había un solo hermano, un señor muy mayor. Me dijo, ¿usted es el hermano que viene a predicar? Yo tendría 24 años, una cosa así. Sí. Bueno, se sentó él y yo me senté atrás. Estábamos los dos en silencio. En un momento se dio vuelta, me miró y me dijo, hermano, no pierda el tiempo. Volvió a poner la cabeza para adelante, no habló más. Yo es el día de hoy que no me acuerdo de qué fui a hablar. Pero estoy seguro, hermano, que Dios lo utilizó ese día para darme un mensaje a mí siendo muy joven. Hermano, no pierda el tiempo. Figura de un montón de creyentes que lo perdieron. ¿Y hoy qué hay en la mano? Nada. El himno es una pregunta. A veces lo cantamos como una afirmación. Dice, tendré manos vacías para ti cuando vengas, oh Cristo, tú por mí. A veces lo cantamos como una afirmación. Tendré manos vacías para ti. No,
Es una pregunta. ¿Tendré manos vacías para ti? ¿En qué estamos gastando, hermano, el tiempo? ¿Confiamos o creemos? ¿Qué se necesita? Que sea fiel. Nada más. Apegado a Dios, apegado a su pueblo. Y que le crea, por más que el plan parezca medio loco. Y que nos van a matar a todos. Bueno, mis queridos, hasta aquí nomás. Señor les bendiga mucho. Los animo a empezar a leer el libro. Les va a maravillar. Son los libros de historia de la Biblia. Son fascinantes. Llenan el corazón. Ver la fidelidad de Dios con su pueblo, cumpliéndoles una promesa que le había hecho siglos atrás. Que diríamos, ya nadie se acuerda. Dios sí se acuerda que les había dicho eso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la maldición de la ley. ¿Cuándo? Cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, miles de años esperando al Mesías. Finalmente llegó. ¿Y saben qué dijo el Señor? Voy a volver. De la manera que está escrito, está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después de esto el juicio, así Jesucristo aparecerá por segunda vez a salvar a los que le esperan. Así sea, hermano, ojalá fuera hoy. Señor les bendiga mucho.